La noche que Rebeca Santillán me clavó el cuchillo en el corazón, yo estaba firmando los papeles que me quitarían todo lo que había construido en 20 años. Pero déjenme retroceder 7 años, cuando esta pesadilla apenas comenzaba y yo era tan ingenua que confundía una víbora con un ángel caído del cielo. Mi nombre es Marisol Velázquez. Tengo 45 años, y si me ven ahora, elegante y sonriente en mi nueva boutique del centro de Guadalajara, jamás imaginarían el infierno que atravesé. Pero esta historia necesita ser contada, porque hay monstruos que se disfrazan de corderos, y yo alimenté a uno durante 7 años completos. Todo comenzó en febrero de 2017. Yo acababa de cumplir 38 años y mi boutique Sedas y Terciopelos en la avenida Chapultepec iba viento en popa. Después de quedar viuda 5 años atrás, cuando mi esposo Ernesto murió en ese maldito accidente en la carretera a Puerto Vallarta, había volcado toda mi energía en el negocio. Era mi terapia, mi refugio, mi razón para levantarme cada mañana. Esa tarde de febrero entraba yo al restaurante La Destilería para encontrarme con unas proveedoras de telas importadas. El lugar estaba repleto, música de mariachi sonaba al fondo, y el aroma a tequila y carnitas flotaba en el aire. Fue entonces cuando la vi. Rebeca Santillán tenía 21 años, cabello negro lacio hasta la cintura, ojos color miel que parecían guardar toda la tristeza del mundo, y un delantal manchado que delataba su turno agotador como mesera. Me atendió con una sonrisa cansada pero genuina, o eso creí yo en mi estupidez monumental. «Buenas tardes, señora. ¿Qué le sirvo?» Su voz era suave, casi tímida. Pedí mi orden y noté algo en su muñeca, un moretón oscuro que intentaba cubrir con la manga de su uniforme. Cuando se dio cuenta de que lo había visto, bajó la mirada avergonzada. «¿Estás bien, muchacha?», le pregunté con genuina preocupación. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Sí, señora, solo me caí». Mentira. Yo conocía esa mentira. La había dicho 1000 veces cuando mi padre golpeaba a mi madre en mi infancia. Reconocía el dolor en sus ojos porque había vivido con él durante años. Esa noche no pude dejar de pensar en ella. Regresé al restaurante 2 días después, y luego otra vez. Poco a poco, Rebeca comenzó a confiar en mí. Me contó que vivía con su novio Héctor en una vecindad de la colonia Santa Tere, que él bebía demasiado y se ponía violento, que ella había dejado la preparatoria para trabajar porque su familia en Michoacán no tenía ni para comer. «Mi sueño es estudiar Derecho», me confesó una tarde mientras limpiaba mi mesa. «Quiero ser abogada para defender a mujeres como mi mamá, que nunca pudo divorciarse de mi padre porque no tenía dinero para un abogado». «Pero es imposible, señora Marisol, imposible». Esa palabra me partió el alma. Imposible. La misma palabra que me habían dicho cuando quedé viuda y todos pensaban que mi boutique quebraría. La misma palabra que juré que ninguna mujer volvería a escuchar si yo podía evitarlo. «¿Y si yo te ayudo?», le dije impulsivamente. Rebeca me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué?». «Que si yo te ayudo a estudiar. Pagaré tu universidad, tus libros, lo que necesites. Pero con una condición. Tienes que dejar a ese hombre que te lastima y prometer que te esforzarás al máximo». Lloró tanto que pensé que se desmayaría ahí mismo. Me abrazó con una fuerza desesperada, y yo sentí que estaba haciendo algo bueno, algo que Ernesto habría aplaudido desde donde estuviera. Qué tonta fui. Qué ciega y patéticamente tonta. En marzo de 2017, Rebeca dejó su trabajo en el restaurante y su relación con Héctor. Yo le conseguí un departamento modesto en la colonia americana, cerca de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde había conseguido su admisión. Pagué la inscripción. 78,000 pesos del primer semestre. Pagué sus libros de derecho civil, constitucional, penal. Pagué su despensa, su ropa, hasta su teléfono nuevo porque el que tenía estaba destrozado. «Señora Marisol, no sé cómo agradecerle», me decía cada vez que nos veíamos. «Usted es un ángel. Juro que no la defraudaré». Los primeros 2 años fueron hermosos, no voy a mentir. Rebeca estudiaba con dedicación obsesiva. Sus calificaciones eran impecables, 9s y 10s en cada materia. Me mandaba fotos de sus exámenes, de ella en la biblioteca hasta las 2 de la madrugada, de sus profesores felicitándola. Yo estaba orgullosa, tan orgullosa que la presentaba a mis amigas como mi ahijada, o la hija que nunca tuve. Comíamos juntas los domingos en mi casa de la colonia Providencia. Le enseñé a cocinar pozole como lo hacía mi abuela. Le conté historias de mi matrimonio con Ernesto, de cómo construimos la boutique desde cero. Ella me escuchaba fascinada, o fingía hacerlo magistralmente.
Algún día yo también tendré un negocio exitoso como el suyo, me decía mientras tomábamos café en mi terraza. Y todo será gracias a usted, señora Marisol. Todo. Para el tercer año, las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Rebeca comenzó a pedir más. Que le comprara una laptop más moderna porque la que tenía era muy lenta para sus investigaciones. Que le pagara un curso de inglés jurídico en el Instituto Mexicano Norteamericano. Que le diera dinero para materiales de estudio, que nunca me mostraba. Yo accedía a todo. ¿Por qué no? Mi boutique iba bien, tenía ahorros. Y ver a esa muchacha salir adelante me llenaba de propósito. Ernesto y yo nunca pudimos tener hijos. Y en algún rincón oscuro de mi corazón, Rebeca había llenado ese vacío. Pero entonces llegó Sebastián Montes de Oca al cuarto año de su carrera. Sebastián era hijo de una familia acomodada de Zapopan. Estudiaba en la misma universidad, y era guapísimo. Alto, ojos verdes, sonrisa de comercial de pasta dental. Rebeca comenzó a salir con él, y de repente, sus necesidades se multiplicaron exponencialmente. Señora Marisol, las amigas de Sebastián son de muy buena familia. No puedo llegar a las reuniones con la ropa que tengo. Me hacen menos. Sebastián me invitó a Puerto Vallarta con su familia, pero no tengo para el viaje. ¿Podría usted? Necesito un coche, señora. No puedo seguir tomando el camión. Es peligroso, y además, Sebastián dice que no es apropiado para una futura abogada. Le compré el coche. Un Chevy Beat rojo 2020. 180,000 pesos que saqué de mis ahorros para emergencias. Ernesto me habría llamado loca, pero yo pensaba que estaba invirtiendo en el futuro de una mujer que lo merecía. Eres demasiado generosa con ella, me advirtió mi amiga Leonor Gutiérrez una tarde en la boutique. Esa muchacha te está exprimiendo como limón. No seas envidiosa, Leo. Rebeca es una excelente estudiante y merece oportunidades. Marisol, óyeme bien. Esa niña tiene ojos de tiburón. He visto 1000 como ella. Ten cuidado. No le hice caso. Leonor siempre había sido dramática, pensé. Rebeca era buena, Rebeca era agradecida, Rebeca me quería. O eso creía yo mientras firmaba cheque tras cheque, mientras mi cuenta bancaria se vaciaba lentamente, mientras mi boutique empezaba a resentir que yo dedicara menos tiempo a los negocios y más a complacer cada capricho de mi ahijada. Para el sexto año, Rebeca ya casi no me visitaba. Siempre estaba ocupadísima con la tesis, estudiando para el examen de titulación, haciendo prácticas profesionales en el despacho del papá de Sebastián. Nuestros domingos juntas se volvieron llamadas telefónicas de 5 minutos, donde ella solo pedía dinero y yo solo decía que sí. Necesito 15,000 pesos para inscribirme al curso de preparación del examen de la barra de abogados. Necesito 30,000 para comprar trajes formales para mis entrevistas de trabajo. Necesito 20,000 porque Sebastián y yo queremos poner un despacho juntos cuando nos graduemos. Cada petición era una puñalada a mis finanzas. Pero yo seguía sangrando con una sonrisa. Había invertido tanto, tanto dinero y tanto corazón que no podía parar ahora. Era como apostar en el casino. Ya había perdido demasiado como para no seguir jugando. En total, durante esos 7 años, gasté 1,200,000 pesos en Rebeca Santillán. ¿Leíste bien? 1,200,000 pesos. Matrícula universitaria, departamento, comida, ropa, coche, cursos, viajes y 1000 cosas más, que ni siquiera recuerdo porque perdí la cuenta de tanto dar y dar y dar hasta quedar vacía. Mi boutique comenzó a tener problemas. Tuve que despedir a 2 empleadas, retrasar pagos a proveedores, usar tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos. Pero todo valdría la pena, me repetía cada noche, cuando Rebeca se graduara y se convirtiera en la abogada exitosa que yo había ayudado a crear. El día de su graduación fue en julio de 2024. La ceremonia fue en el Teatro Diana de Guadalajara, elegante y emotiva. Rebeca subió al estrado con su toga y birrete, con honores académicos, con la medalla de excelencia colgando de su cuello. Yo lloré como nunca en mi vida. Mi niña, mi ahijada, mi proyecto más hermoso, lo había logrado. Después de la ceremonia, Rebeca me abrazó brevemente. Gracias por todo, señora Marisol. Nunca lo olvidaré. Sebastián estaba ahí, con su familia llena de apellidos importantes y cuentas bancarias gordas. Apenas me saludaron. Era evidente que yo, la comerciante de clase media, no encajaba en su círculo. Pero no me importó. Rebeca había logrado su sueño, y yo había sido parte de eso. 3 semanas después, recibí la notificación. Un sobre Manila entregado por un mensajero en mi boutique.
Lo abrí con manos temblorosas, pensando que tal vez era una invitación a alguna celebración o un regalo de agradecimiento. Era una demanda. Rebeca Santillán González me demandaba por explotación laboral encubierta, préstamo usurario con intereses abusivos, daño psicológico y retención de documentos personales, exigiendo 2 millones de pesos en compensación más intereses. Leí el documento 3 veces sin poder respirar. Mis piernas dejaron de sostenerme y caí al suelo de mi propia boutique, rodeada de telas sedas y terciopelos, mientras mi mundo se derrumbaba en silencio. Durante las siguientes 72 horas no pude comer, no pude dormir, no pude ni siquiera llorar coherentemente. Solo me quedaba sentada en el sofá de mi sala, leyendo y releyendo esa demanda como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Según el documento legal preparado por el despacho Montes de Oca y Asociados, sí, el papá de Sebastián, yo había manipulado psicológicamente a Rebeca para que trabajara en mi boutique sin pagarle salario durante 7 años. Afirmaba que cada peso que le di fue en realidad un préstamo forzado, con intereses del 30% anual que ella se vio obligada a aceptar por su situación de vulnerabilidad. Decía que yo la había amenazado constantemente con quitarle el apoyo si no cumplía mis exigencias laborales, que le había causado depresión severa y ansiedad crónica con mi control abusivo, que tenía pruebas documentales y testimoniales de todo. Era tan absurdo, tan demencialmente falso, que mi primer instinto fue reír, pero la risa se convirtió en un sollozo seco que me quemó la garganta. Llamé a Rebeca 20 veces ese primer día. Todas las llamadas fueron directo a buzón. Le escribí mensajes largos, desesperados, preguntándole qué diablos estaba pasando, rogándole que habláramos. Nada. Silencio absoluto de la persona a quien yo había dado 7 años de mi vida y 1.200.000 pesos. Finalmente marqué a Leonor, mi amiga que me había advertido. Llegó a mi casa en 20 minutos, encontrándome hecha un desastre en pijama a las 3 de la tarde. Te lo dije, Marisol, te lo advertí. No había triunfo en su voz, solo una tristeza profunda. Leo, yo jamás la obligué a nada, jamás le pedí que trabajara para mí, todo lo di por amor, por generosidad. ¿Cómo puede hacerme esto? Porque hay gente mala en el mundo, amiga, gente que ve la bondad como debilidad y la usa hasta destruirte. Leonor me ayudó a buscar un abogado. Encontramos a Raúl Campuzano Ríos, un litigante de 60 años con despacho en la Avenida Américas. Le costaba creerme cuando le conté la historia. Señora Velázquez, ¿usted tiene algún documento firmado? ¿Contratos, pagarés, recibos donde especifique que el dinero era una donación y no un préstamo? Me quedé helada. No, yo solo le transfería el dinero y ya. O le daba efectivo. Ella era como mi hija, licenciado. No pensé que necesitara papeles legales. Raúl suspiró pesadamente. Ese es el problema. Sin documentación, esto se convierte en su palabra contra la de ella, y ella tiene un equipo legal poderoso respaldándola. Entonces, ¿qué hago? Reunir toda evidencia posible. Estados de cuenta bancarios mostrando las transferencias, mensajes de texto o correos donde ella le agradezca o pida dinero, testigos que puedan confirmar la naturaleza voluntaria de su apoyo. Pasé las siguientes semanas como detective de mi propia vida. Imprimí 7 años de estados de cuenta. Busqué hasta el último mensaje de WhatsApp. Aunque Rebeca había sido lista y casi nunca escribía, prefería las llamadas. Encontré algunas fotos de nuestros domingos juntos, algunos mensajes breves. Gracias, señora Marisol, que Dios la bendiga. O usted es mi ángel de la guarda. Pero todo eso parecía patéticamente insuficiente comparado con lo que Rebeca tenía. La audiencia preliminar fue en septiembre de 2024, en el Tribunal Civil de Guadalajara. Llegué con mi traje sastre gris, intentando verme digna, aunque me sentía destruida por dentro. Raúl Campuzano iba a mi lado, cargando una carpeta con nuestras pobres evidencias. Y entonces la vi. Rebeca Santillán entró al tribunal como si fuera una reina. Llevaba un traje Armani negro que yo sabía costaba al menos 40,000 pesos. Tacones Jimmy Choo. El cabello recogido en un moño elegante. A su lado caminaba Horacio Montes de Oca, el padre de Sebastián, un abogado tiburón de 65 años con reputación de nunca perder un caso. Detrás de ellos venía Sebastián, tomando la mano de Rebeca como caballero protector. Me miró con desprecio, como si yo fuera basura. Rebeca ni siquiera volteó a verme. Mantuvo su mirada al frente, fría, calculadora, como si yo fuera una completa extraña.
El juez, un hombre calvo llamado Edmundo Salas Medina, revisó los documentos preliminares. Horacio Montes de Oca habló primero con esa voz grave y autoritaria que imponía respeto inmediato. Su señoría, mi cliente la licenciada Rebeca Santillán, fue víctima de un esquema de explotación disfrazado de caridad. La señora Marisol Velázquez la contactó cuando mi cliente era una joven vulnerable de 21 años, trabajando en condiciones precarias. Le ofreció ayuda para sus estudios, pero cada peso entregado fue registrado meticulosamente como deuda con intereses abusivos. «¡Eso es mentira!», grité sin poder contenerme. El juez golpeó su mazo. «Señora Velázquez, guarde silencio o la sacaré de esta sala». Horacio continuó imperturbable. «Tenemos estados de cuenta donde se demuestra que la señora Velázquez transfirió 1.200.000 pesos a mi cliente durante 7 años. Tenemos testimonios de compañeros de universidad que confirman que mi cliente trabajaba en la boutique de la demandada los fines de semana sin recibir pago. Tenemos informes psicológicos que documentan el daño emocional causado por años de manipulación. Cada palabra era una mentira construida tan perfectamente que sonaba verdadera. Cuando llegó el turno de Raúl Campuzano, sonó débil en comparación. Su señoría, mi cliente actuó por pura generosidad. Las transferencias fueron donaciones voluntarias sin expectativa de retorno. No existe ningún contrato de préstamo, ningún documento que respalde las acusaciones de la parte actora. Precisamente ahí está el problema, licenciado, respondió el juez. La ausencia de documentación hace imposible determinar la naturaleza de estas transacciones. Sin contratos claros, debemos considerar todas las posibilidades. El corazón se me hundió hasta el estómago. Horacio Montes de Oca presentó entonces su evidencia estelar, un cuaderno de contabilidad supuestamente encontrado en mi boutique, donde aparecían anotaciones con las cantidades exactas que yo había dado a Rebeca, con una columna que decía préstamo y otra que calculaba intereses mensuales. «¿Reconoce este cuaderno, señora Velázquez?», preguntó el juez. Lo miré atónita. Jamás en mi vida había visto ese cuaderno. La letra era similar a la mía, pero no idéntica. Alguien lo había falsificado expertamente. «No, su señoría. Ese cuaderno no es mío. Yo nunca llevé ese registro porque nunca hubo préstamos. Eso es una falsificación». «¿Puede probarlo?». No podía. No tenía perito calígrafo. No tenía manera de demostrar en ese momento que era falso. Solo tenía mi palabra, y mi palabra no valía nada contra la maquinaria legal que me aplastaba. Salí de esa audiencia sabiendo que estaba perdida. Las siguientes semanas fueron una agonía lenta. Raúl Campuzano me explicó la cruda realidad. «Señora Marisol, ellos tienen un caso construido profesionalmente. Tienen documentos, aunque sean falsos. Tienen testigos pagados, aunque mientan. Y tienen al bufete más poderoso de Guadalajara. Nosotros solo tenemos su honestidad. Y la honestidad no gana casos. Entonces, ¿qué me recomienda? Negociar. Ofrecer un acuerdo extrajudicial. Tal vez 300, 400.000 pesos y que se acabe esto. Pero yo no le debo nada. ¿Por qué debería pagarle? Porque si vamos a juicio completo y pierde, y es probable que pierda, la cantidad será mucho mayor. Más las costas del juicio, más daños y perjuicios. Podría terminar debiendo 3 o 4 millones de pesos. Me negué. Quizás por orgullo, quizás por principios, pero me negué a darle un solo peso más a esa víbora. Si iba a destruirme, que lo hiciera completamente, pero no le daría la satisfacción de verme arrodillar. El juicio completo fue en diciembre de 2024. La sala estaba fría, con ese olor a madera vieja y expedientes polvorientos que tienen todos los tribunales. Durante 3 días presentaron sus pruebas. Testigo tras testigo, subió al estrado mintiendo con caras de santos. Guadalupe Méndez, supuesta compañera de universidad de Rebeca. Sí, yo vi cómo la señora Velázquez la trataba. Era horrible. La llamaba a gritos, la hacía trabajar hasta las 11 de la noche en la boutique. Amenazaba con quitarle todo si no obedecía. Nunca había visto a esa mujer en mi vida. Santiago Vargas, supuesto cliente de mi boutique. La señora Velázquez siempre hablaba de Rebeca como su inversión. Decía que cuando la muchacha fuera abogada, le devolvería cada peso con intereses altos. Jamás dije algo así. Y luego subió ella, Rebeca Santillán, con su traje impecable y sus ojos llorosos perfectamente actuados. Yo solo tenía 21 años. Sollozó delicadamente. Era tan ingenua, tan vulnerable. La señora Marisol se aprovechó de mi situación.
Me hizo creer que me ayudaba por bondad, pero todo tenía un precio. Trabajé en su boutique los fines de semana durante 5 años sin recibir un solo peso de salario. Me hacía llevar su contabilidad, atender clientes, hacer inventarios. Y todo el tiempo me decía, esto es para pagar lo que te estoy dando, Rebeca. Nada en la vida es gratis. Quise gritar. Quise saltar y arrancarle esa lengua viperina, pero solo pude quedarme sentada, paralizada, viendo cómo destruía mi reputación con mentiras envueltas en lágrimas falsas. Mi salud mental está destrozada, continuó. Tengo que tomar antidepresivos. No puedo dormir. Tengo pesadillas donde la señora Velázquez me persigue exigiendo más y más. Necesito terapia psicológica que cuesta miles de pesos al mes. El actuado fue perfecto. Algunos en la sala hasta lloraron con ella. Cuando me tocó testificar, mi voz temblaba tanto que apenas se entendía. Conté la verdad, que la ayudé por bondad, que nunca esperé nada a cambio, que cada peso fue dado con amor. Pero sonaba débil, sonaba como excusas, sonaba como la mentira aunque fuera la verdad. Horacio Montes de Oca me destrozó en el contrainterrogatorio. Señora Velázquez, ¿por qué una mujer en sus cabales regalaría 1.200.000 pesos a una desconocida sin pedir nada a cambio? Porque quería ayudarla. Porque vi en ella a alguien que merecía una oportunidad. ¿O porque sabía que estaba creando una deuda que algún día cobraría con creces? No, jamás pensé así. ¿Verdad que usted le hacía trabajar en su boutique? Ella venía a visitarme a veces, pero no trabajaba, solo me acompañaba. Testigos declararon lo contrario. ¿Está usted mintiendo bajo juramento? Ellos son los que mienten. Pero nadie me creía. Era evidente en sus caras. La rica comerciante abusando de la pobre estudiante. Esa era la narrativa, y Rebeca la había vendido magistralmente. El 20 de diciembre de 2024, el juez Edmundo Salas Medina dictó sentencia. Con el corazón rompiéndoseme en pedazos, escuché las palabras que destruyeron mi vida. Con base en la evidencia presentada, este tribunal determina que la señora Marisol Velázquez efectivamente otorgó préstamos a la licenciada Rebeca Santillán bajo condiciones abusivas. Se le condena a pagar la suma de 1.800.000 pesos por concepto de capital más intereses, más 500.000 pesos por daños y perjuicios, más 200.000 pesos en costas judiciales. Total, 2.500.000 pesos. Mi mundo explotó en silencio. 2.500.000 pesos que no tenía. Para pagarlos, tuve que vender mi boutique, sedas y terciopelos. Mi único ingreso, mi vida entera. Tuve que liquidar mis ahorros completos. Tuve que vender mi coche, mis joyas, los muebles finos de mi casa, y aún así no alcanzaba. Tuve que hipotecar mi casa, la casa donde viví con Ernesto, donde guardaba nuestros recuerdos. El banco me dio un préstamo que apenas cubría lo restante, con intereses que me ahogarían durante años. El día que entregué el último pago a Rebeca, en enero de 2025, ella llegó al banco con Sebastián. Los vi desde lejos, riéndose, tomados de la mano. Cuando el ejecutivo confirmó la transferencia completa, Rebeca volteó a verme por primera vez desde la graduación. Sonrió. Una sonrisa fría, victoriosa, llena de desprecio. Tu dinero fue mío por derecho desde el principio, Marisol. Tú solo fuiste un escalón. Y ahora que llegué a donde quería, ya no te necesito. Gracias por ser tan ingenua. Se fueron juntos, abrazados, probablemente a celebrar con champán caro pagado con mi sangre, mi sudor, mis lágrimas. Yo me quedé sentada en ese banco, vacía, destruida, sin nada, sin negocio, sin ahorros, sin dignidad, con una deuda hipotecaria que tardaría décadas en pagar y con el alma hecha pedazos. Esa noche llegué a mi casa casi vacía. Había vendido hasta los sofás, y caí en una depresión tan profunda que no quería seguir viviendo. ¿Para qué? Lo había perdido todo. Mi nombre estaba enlodado en Guadalajara. Mis proveedoras me daban la espalda. Mis amigas me miraban con lástima. Y Rebeca Santillán, la víbora a quien alimenté durante 7 años, caminaba libre con 2,5 millones de mis pesos en su cuenta bancaria. Pero esta historia no termina ahí. Oh no, porque un año después, la justicia verdadera tocaría a su puerta, y yo estaría ahí para verla caer. Los primeros 6 meses después de perderlo todo, fueron un infierno del que casi no salgo viva. Despertar cada mañana en esa casa hipotecada, rodeada de paredes desnudas donde antes colgaban cuadros y fotografías, era como vivir dentro de un mausoleo. El mausoleo de Marisol Velázquez, la tonta que confundió a una serpiente con un ser humano.
Febrero de 2025. Tenía 46 años y me veía de 60. El espejo me devolvía la imagen de una mujer demacrada, con ojeras profundas y el cabello descuidado. Había perdido 12 kilos porque comer me parecía innecesario. ¿Para qué alimentar un cuerpo cuando el alma está muerta? Mi única fuente de ingresos era un empleo que conseguí en una tintorería de la colonia Oblatos, ganando 5,000 pesos al mes. Yo, que había manejado una boutique exitosa con 8 empleadas y clientes en todo Jalisco, ahora planchaba camisas ajenas por propinas miserables. Pero necesitaba ese dinero para pagar los 8,000 pesos mensuales de la hipoteca, más servicios, más comida. La dueña de la tintorería, Rocío Fernández Villarreal, era una mujer entrada en los 50 con corazón de oro. Nunca me preguntó por qué una mujer evidentemente educada y refinada terminó trabajando para ella. Solo me dio el empleo y me trataba con respeto. Marisol, te ves enferma. ¿Estás comiendo bien?, me preguntaba constantemente. Sí, doña Rocío, solo estoy cansada. Mentira, estaba muriéndome por dentro, poco a poco, célula por célula. Las noches eran peores. Me acostaba en el único colchón que quedaba en mi recámara y pasaba horas mirando el techo, reproduciendo mentalmente cada momento con Rebeca, buscando señales que debía haber visto. ¿Cómo fui tan ciega? ¿Cómo no detecté la maldad en esos ojos color miel que ahora perseguían mis pesadillas? A veces marcaba su número, aunque sabía que lo había bloqueado. Solo quería escuchar su voz en el buzón, esa voz suave que alguna vez me llamó Ángel. Necesitaba entender cómo alguien puede fingir afecto durante 7 años completos sin que se le quiebre la máscara ni una sola vez. Leonor Gutiérrez venía a visitarme cada domingo con comida preparada. Me obligaba a comer mientras ella limpiaba mi casa y trataba de animarme. Marisol, tienes que salir de este hueco. Esto te está matando. Tal vez eso sea lo mejor, Leo. Tal vez ya no tiene sentido seguir. No digas eso. Por favor, no digas eso. Sus ojos se llenaban de lágrimas genuinas, las únicas lágrimas reales que alguien derramaba por mí. En marzo empecé a ver a una psicóloga del Centro de Salud Público, la doctora Patricia Aguirre Sánchez. Era joven, no pasaba de 30 años, pero tenía esa sabiduría tranquila que algunas personas poseen naturalmente. Marisol, lo que viviste fue abuso psicológico sofisticado. Rebeca ejecutó lo que llamamos fraude afectivo. Construyó una relación basada en dependencia emocional para luego explotarte financieramente. Pero yo no era dependiente de ella, yo era quien daba. Exactamente. Y ella lo sabía. Identificó tu necesidad de ser necesitada, tu vacío por no tener hijos, tu culpa de sobreviviente por tener recursos cuando otros no. Y usó todo eso como arma. Escuchar eso me destrozó y me liberó al mismo tiempo. No había sido mi culpa ser buena. La culpa era de quien convirtió mi bondad en su negocio. Pero la psicología no pagaba la hipoteca ni llenaba el refrigerador. En abril conseguí un segundo trabajo en las noches, limpiando oficinas en Plaza Patria. Salía de la tintorería a las 6 de la tarde. Llegaba a las oficinas a las 7. Limpiaba hasta las 11 de la noche. Llegaba a casa exhausta. Dormía 4 horas y volvía a empezar. Mis manos, que antes sostenían telas finas y hacían diseños elegantes, ahora estaban agrietadas por químicos de limpieza. Mis pies, que antes usaban tacones italianos, ahora sufrían con zapatos baratos que me causaban ampollas. Pero algo extraño comenzó a suceder en esa rutina brutal. Empecé a sentirme, no feliz, pero menos muerta. El trabajo físico agotador no me dejaba tiempo para pensar, para hundirme en el pasado. Y cada quincena, cuando veía mis 2 cheques miserables pero honestos, sentía un orgullo pequeño y digno. Una noche de mayo, mientras limpiaba el despacho contable de Torre Patria, encontré un periódico abandonado. En la sección de sociales, había una foto de Rebeca Santillán y Sebastián Montes de Oca en la inauguración de su bufete. Santillán y Montes de Oca, abogados asociados, ubicado en Avenida Providencia, zona exclusiva. La foto mostraba a Rebeca radiante con un vestido Chanel, cortando el listón ceremonial junto a Sebastián. El pie de foto decía: la joven y brillante abogada Rebeca Santillán, conocida por su reciente caso victorioso contra prácticas laborales abusivas, inaugura su firma legal especializada en defensa de trabajadores explotados. Defensa de trabajadores explotados. La ironía era tan grotesca que me dio risa. Una risa histérica que se convirtió en llanto ahí mismo. Arrodillada en ese piso de mármol que acababa de trapear,
con el periódico temblando en mis manos. Pero entonces vi algo en la foto que me hizo detenerme. En el fondo, casi fuera de cuadro, había otra mujer. Joven, tal vez 25 años, con cara de estar incómoda. El pie de foto mencionaba, acompañada por su asistente personal, Valeria Ochoa. Algo en la expresión de esa muchacha me resultó dolorosamente familiar. Era la misma expresión que yo debí tener 7 años atrás cuando conocí a Rebeca. Gratitud mezclada con sumisión, esperanza mezclada con miedo. ¿Estaría Rebeca repitiendo el patrón? ¿Habría otra víctima en camino? Guardé ese periódico. No sabía por qué, pero algo en mi interior, un instinto dormido durante meses, comenzó a despertar. Junio llegó con un calor sofocante que parecía derretir hasta las piedras de Guadalajara. Yo seguía en mi rutina de 2 empleos, sobreviviendo día a día, cuando recibí una llamada inesperada. ¿Señora Marisol Velázquez? La voz era masculina, profesional. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Damián Arteaga Mondragón. Soy abogado especializado en fraude civil. Me gustaría reunirme con usted para discutir su caso contra Rebeca Santillán. Mi corazón se detuvo. Mi caso está cerrado. Perdí. No tengo dinero para más abogados. Lo sé. Y no le cobraría nada. Solo necesito 30 minutos de su tiempo. ¿Podríamos vernos? Algo en su tono me hizo aceptar. Quedamos en una cafetería del centro al día siguiente. Damián Arteaga resultó ser un hombre de 42 años, con lentes gruesos y una seriedad que inspiraba confianza inmediata. Llegó con un portafolio abultado y pidió 2 cafés antes de empezar a hablar. Señora Marisol, he estado investigando el modus operandi de Rebeca Santillán, y usted no es su única víctima. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué? Rebeca tiene un historial. Antes de conocerla a usted en Morelia, hizo exactamente lo mismo con otra mujer. Lidia Casas Domínguez, dueña de una zapatería. Le sacó casi 800,000 pesos durante 5 años con la misma historia. Estudiante pobre que necesitaba ayuda. Cuando Lidia no pudo darle más, Rebeca desapareció sin demandarla, simplemente se esfumó. ¿Por qué no la demandó? Porque Rebeca aún estaba perfeccionando su técnica. Con Lidia solo robó y huyó. Con usted, había aprendido a legalizar el robo mediante el sistema judicial. Damián sacó una carpeta. Y después de usted, tengo evidencia de que está haciendo lo mismo con al menos 2 personas más. Su asistente Valeria Ochoa, quien hipotecó la casa de su madre para prestarle 300,000 pesos a Rebeca para el bufete, y Armando Telles Quesada, un empresario viudo de 58 años que conoció en un evento social y quien ya le ha dado más de $500,000 para inversiones legales. Cada palabra era un martillazo en mi pecho. ¿Cómo consiguió esta información? Tengo mis métodos. Lo importante es esto. Con un patrón de múltiples víctimas, podemos reabrir su caso. Podemos demostrar que Rebeca Santillán es una estafadora profesional y que su juicio fue ganado mediante fraude procesal. ¿Y por qué me ayudaría gratis? Damián se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Porque Rebeca Santillán destruyó a mi hermana. Carolina Arteaga era mi hermana menor. Hace 10 años, en Michoacán, cuando Rebeca apenas tenía 18, fingió ser su amiga. Le sacó 200,000 pesos que Carolina había ahorrado para un negocio y desapareció. Mi hermana cayó en depresión severa y se quitó la vida 3 años después. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin que hiciera intento de ocultarlas. He buscado a esa maldita durante años. Cambió su apellido materno de González a Santillán para dificultar que la rastrearan, pero finalmente la encontré. Y ahora que es visible que tiene un bufete público que se cree intocable, voy a destruirla. Y usted va a ayudarme. Por primera vez en 6 meses, sentí algo además de dolor. Sentí furia. Una furia limpia, poderosa, que encendió algo que creía extinto. ¿Qué necesita que haga? Necesito que sea fuerte. Necesito que confíe en mí. Y necesito que esté dispuesta a pelear aunque parezca imposible. Porque esta vez no vamos a jugar limpio. Vamos a jugar con sus mismas reglas. Estreché su mano con una firmeza que no sentía desde diciembre. Dígame qué hacer. Damián sonrió por primera vez. Primero, vamos a encontrar a todas las víctimas de Rebeca Santillán, vivas y muertas. Vamos a documentar cada mentira, cada fraude, cada vida que destruyó. Y cuando tengamos suficiente, vamos a presentar una demanda por fraude procesal y asociación delictuosa. No solo recuperará su dinero, señora Marisol. Verá a esa mujer tras las rejas. Salí de esa cafetería caminando diferente. Seguía siendo pobre.
Seguía teniendo 2 trabajos miserables, seguía viviendo en una casa hipotecada, pero ya no estaba muerta por dentro. Tenía una misión, tenía un propósito, y tenía algo que Rebeca nunca esperó que recuperara. Tenía esperanza. Durante julio y agosto, Damián y yo trabajamos como detectives privados. Yo usaba mis descansos de la tintorería para investigar. Él usaba sus contactos legales para conseguir información. Encontramos a Lidia Casas en Morelia. Era una mujer de 53 años que lloró cuando le conté mi historia. Pensé que era la única tonta del mundo. Sollozó. Rebeca me juró que me pagaría cuando fuera abogada. Me mostró su boleta de calificaciones perfectas. Me presentó a su familia pobre en Michoacán, que después descubrí eran actores pagados. Cuando le di el último peso que tenía, desapareció. Cambió de ciudad, de teléfono, de todo. Documentamos su caso completo. 8 testigos confirmaban las transferencias, los encuentros, todo. Contactar a Valeria Ochoa fue más difícil. La muchacha trabajaba directamente con Rebeca y tenía miedo, pero finalmente aceptó reunirse conmigo en secreto. Rebeca me dijo que necesitaba capital inicial para el bufete, que si yo invertía, sería socia minoritaria y ganaría dividendos. Hipotequé la casa de mi mamá, la única herencia que teníamos, y le di 300,000 pesos. Ahora me trata como su sirvienta, me paga 3,000 pesos al mes, y dice que los dividendos llegarán eventualmente. Cuando le reclamo, me amenaza con despedirme y demandarme por incumplimiento de contrato. ¿Tienes contrato firmado? No. Todo fue de palabra, como contigo. Bingo. El mismo patrón exacto. Armando Telles fue más escéptico. Era un hombre orgulloso que no quería admitir que lo habían estafado. Pero cuando Damián le mostró las evidencias de los otros casos, su fachada se derrumbó. Me dijo que me amaba, confesó con vergüenza. Soy viudo desde hace 3 años. Estaba solo. Rebeca apareció como un ángel. Me sedujo. Me hizo creer que construiríamos una vida juntos. Pero cada vez que hablaba de matrimonio, ella necesitaba un poco más de dinero para asegurar nuestro futuro. Le he dado 650,000 pesos en 6 meses. 4 víctimas confirmadas. 2,950,000 pesos robados en total. Y una hermana muerta por suicidio. En septiembre de 2025, Damián presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia formal contra Rebeca Santillán González por fraude múltiple, asociación delictuosa y falsificación de documentos. Adjuntó 17 testimonios, 52 evidencias documentales, informes periciales demostrando que el cuaderno presentado en mi juicio era falsificado, y un análisis psicológico del modus operandi. La Fiscalía aceptó el caso. Rebeca Santillán sería investigada formalmente. Cuando recibimos la notificación oficial, Damián y yo nos abrazamos llorando en su despacho. No habíamos ganado todavía, pero por primera vez en casi un año, el monstruo que me había destruido iba a enfrentar consecuencias. Se va a poner fea, me advirtió Damián. Rebeca tiene recursos, tiene al bufete Montes de Oca respaldándola. Va a pelear sucio. Que pelee. Yo ya toqué fondo. No me puede quitar nada más porque ya no me queda nada, pero ella tiene mucho que perder. Sonreí por primera vez en meses. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero real. La guerra apenas comenzaba. Pero esta vez yo no peleaba sola. Octubre de 2025 trajo consigo un aire fresco que parecía presagiar cambios. La investigación formal contra Rebeca Santillán había comenzado, y la Fiscalía General asignó al agente investigador Rodrigo Elizondo Castro, un hombre meticuloso de 47 años con fama de no dejar cabos sueltos. La primera semana citaron a declarar a Rebeca. Damián y yo esperamos afuera de las oficinas de la Fiscalía como buitres esperando carroña. Cuando ella apareció, acompañada de Horacio Montes de Oca y 3 abogados más, su expresión ya no era de reina intocable. Había grietas en su armadura. Me vio desde la distancia y su rostro palideció. Luego endureció la mandíbula y desvió la mirada, entrando al edificio con pasos apresurados. Pero yo había visto el miedo en sus ojos. Y ese miedo me alimentó durante días. Negó todo, me informó Damián esa tarde. Dice que todas somos mujeres despechadas inventando historias, que Lidia Casas le tiene envidia profesional, que Valeria Ochoa es una empleada conflictiva, que Armando Telles es un viejo verde que se inventó un romance cuando ella solo fue amable, y que tú, Marisol, eres una mujer resentida que no acepta haber perdido un juicio justo. ¿Y el agente Elizondo le creyó? Por supuesto que no. Rodrigo ha visto 1000 casos de fraude. Reconoce los patrones.
Pero Rebeca tiene buenos abogados y sabe actuar. Esto va a tomar tiempo. Tiempo era exactamente lo que yo no tenía. Mi situación económica seguía siendo desesperada. En octubre tuve que vender mi alianza de matrimonio, la última joya que me quedaba, para pagar la hipoteca cuando la tintorería cerró 2 semanas por remodelación. El día que entregué ese anillo en la casa de empeño, algo en mí se rompió nuevamente. Era lo último que me conectaba físicamente con Ernesto, con mi vida anterior, con la Marisol que alguna vez fui. Lo siento, mi amor. Susurré mirando el anillo por última vez. Te fallé. Dejé que destruyeran todo lo que construimos juntos. Pero esa noche, Leonor llegó a mi casa con una noticia inesperada. Marisol, ¿recuerdas a Esther Paniagua? ¿La dueña de la boutique Hilos de Plata en Tlaquepaque? Exacto. Estuvo preguntando por ti. Dice que necesita una socia que conozca el negocio textil. Le conté tu situación. Espero no te moleste. Y quiere hablar contigo. No me molesté. Ya no me quedaba orgullo para guardar secretos. Al día siguiente fui a Tlaquepaque, un pueblo mágico a las afueras de Guadalajara famoso por su artesanía y cerámica. Esther Paniagua Solórzano tenía 62 años, cabello completamente blanco recogido en un chongo elegante, y manos marcadas por décadas de trabajo con telas. Su boutique era pequeña pero encantadora, llena de textiles tradicionales y diseños contemporáneos. Marisol Velázquez me saludó con un abrazo cálido. Hace años que admiraba tu trabajo en sedas y terciopelos. Me partió el corazón escuchar lo que te hicieron. Gracias, Esther. Pero ya pasó. Ahora solo intento sobrevivir. Por eso te llamé. Mira, yo ya estoy grande. Mis hijos no quieren el negocio. Están en Estados Unidos con sus propias vidas. Necesito a alguien que me ayude a expandir esto, a alguien con visión y experiencia. Te propongo sociedad. Tú pones tu conocimiento y trabajo. Yo pongo el capital y el local. Ganancias al 50%. Me quedé sin palabras. Esther, yo no tengo dinero para invertir. No tengo nada. No te estoy pidiendo dinero. Te estoy pidiendo talento. Y tú lo tienes de sobra. ¿Qué dices? Lloré ahí mismo, en medio de esa boutique que olía a telas nuevas y esperanza renovada. ¿Por qué harías esto por mí? Porque hace 30 años yo estuve donde tú estás ahora. Mi esposo me dejó sin un peso, con 3 hijos que alimentar. Una mujer me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Ahora me toca a mí devolver ese favor. Además, agregó con una sonrisa pícara, eres buena para los negocios y yo necesito expandirme. Esto nos conviene a ambas. Acepté. Claro que acepté. Por primera vez en casi un año tenía la posibilidad de reconstruir mi vida profesional, de volver a hacer lo que amaba. Empecé a trabajar en Hilos de Plata mientras mantenía mi empleo nocturno limpiando oficinas. Dormía 4 horas diarias, pero era diferente ahora. No era la agonía desesperada de antes. Era cansancio productivo, con propósito. Noviembre llegó con la noticia que esperábamos. El agente Rodrigo Elizondo había terminado la investigación preliminar y recomendaba procesar penalmente a Rebeca Santillán por 3 delitos: fraude múltiple agravado, falsificación de documentos públicos y asociación delictuosa. La Fiscalía emitirá orden de aprehensión la próxima semana, me informó Damián con satisfacción apenas contenida. Y paralelamente vamos a presentar la demanda civil de apelación de tu caso original. Con las nuevas evidencias del fraude procesal, el cuaderno falsificado, los testigos pagados que ya confesaron, tenemos bases sólidas para revertir la sentencia. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Meses, tal vez un año, pero va a caer, Marisol, te lo prometo. La orden de aprehensión se ejecutó el 18 de noviembre de 2025. Fue un operativo discreto en las oficinas del bufete Santillán en Montes de Oca. Rebeca fue detenida mientras atendía a un cliente, esposada frente a sus empleados, incluida Valeria Ochoa, quien después me contó que fue el momento más satisfactorio de su vida. Las noticias explotaron. Destacada abogada acusada de estafar a múltiples víctimas, decían los titulares. Su foto con las esposas apareció en todos los periódicos de Jalisco. Las redes sociales ardieron con comentarios de personas que habían tenido interacciones extrañas con ella, clientes que se sentían estafados, conocidos que confirmaban su comportamiento manipulador. El bufete Montes de Oca retiró su apoyo inmediatamente. Horacio Montes de Oca emitió un comunicado diciendo que habían sido engañados por las mentiras de la señorita Santillán y que no tenían conocimiento de sus actividades fraudulentas. Mentira, por supuesto, pero era su manera de salvar su reputación.
Sebastián Montes de Oca rompió públicamente su compromiso con Rebeca. En una entrevista patética para el periódico El Informador declaró: «Fui víctima de sus manipulaciones como todos los demás. Jamás sospeché que la mujer que amaba era una criminal. Cobarde. Había disfrutado del dinero robado. Había vivido la vida lujosa financiada con mi sangre. Y ahora se lavaba las manos como Pilatos». Rebeca fue trasladada al reclusorio femenil de Puente Grande. Le negaron la libertad bajo fianza debido al riesgo de fuga y a la gravedad de los delitos. Por primera vez en su vida, Rebeca Santillán dormía en una celda fría, usaba uniforme de reclusa, y no tenía control sobre nada. Damián me consiguió permiso para visitarla. Yo no estaba segura de querer ir, pero algo en mí necesitaba verla caída, necesitaba mirar a los ojos del monstruo sin su máscara. La sala de visitas del reclusorio olía a desinfectante barato y desesperación. Cuando Rebeca entró escoltada por una custodia, casi no la reconocí. Sin maquillaje, sin ropa de diseñador, sin el aura de poder, era solo una mujer de 29 años asustada y pequeña. Se sentó frente a mí detrás del vidrio divisorio. Tomé el teléfono. Ella dudó antes de tomar el suyo. ¿Viniste a burlarte? Su voz sonaba ronca, quebrada. Vine a entender. ¿Por qué, Rebeca? ¿Por qué yo? ¿Qué te hice para merecer esto? Se rió amargamente. No me hiciste nada. Eso es lo que nunca vas a entender, Marisol. No fue personal. Fuiste solo una oportunidad. ¿Una oportunidad? Te di 7 años de mi vida. Te di más de 1 millón de pesos. Te di mi cariño, mi confianza. Te abrí mi casa, mi corazón. ¿Y solo fui una oportunidad? Exacto. Eres de esas personas ingenuas que creen que el mundo funciona con bondad y gratitud. Pero el mundo real funciona con poder y dinero. Tú tenías ambos, yo no, así que los tomé. Es así de simple. ¿Y las otras? Lidia, Valeria, Armando, la hermana de Damián que se suicidó. Por primera vez vi algo parecido a la incomodidad en su rostro. Esa fue diferente. Carolina era mi amiga de verdad, pero necesitaba el dinero para salir de Michoacán, para empezar nueva vida. Ella se lo tomó muy a pecho. No fue mi culpa que fuera tan débil. Quise atravesar ese vidrio y estrangularla. ¿No tienes remordimiento? ¿Ni una pizca de humanidad? ¿Remordimiento por qué? ¿Por sobrevivir? Yo crecí en pobreza real, Marisol. No la pobreza romántica que ustedes las personas de clase media imaginan. Pobreza de verdad, donde comes una vez al día y tu padre te golpea porque no hay suficiente comida. Donde a los 15 años hombres adultos te ofrecen dinero por tu cuerpo. Donde no tienes futuro, ni esperanza, ni nada. Aprendí desde niña que o explotas o te explotan. Yo elegí ser la explotadora. Pudiste haber cambiado. Pudiste haber sido diferente. ¿Para qué? ¿Para terminar como tú? ¿Trabajando por limosnas? ¿Viviendo en una casa hipotecada? ¿Siendo la idiota que todos compadecen? Se inclinó hacia el vidrio. Al menos yo viví bien 7 años. Viajé, compré lo que quise. Me sentí poderosa. ¿Tú qué ganaste con ser buena? Nada. Absolutamente nada. Me levanté. Ya había visto suficiente. Te equivocas, Rebeca. Yo gané algo que tú nunca tendrás. Puedo dormir en paz. Mi conciencia está limpia. Pero tú vas a pasar años en esta celda, despertando cada día sabiendo que destruiste vidas por pura codicia. Y cuando salgas, si es que sales, serás una exconvicta que nadie querrá contratar, que todos recordarán como la abogada estafadora. Tu nombre es veneno ahora. Vivirás con eso para siempre. Su rostro se contrajo con rabia. Todavía tengo los 2,5 millones. Están en cuentas que nadie va a encontrar. Cuando salga seguiré siendo rica. Sonreí. Era la primera vez que sonreía genuinamente en su presencia. Damián ya rastreó esas cuentas. 3 en las Islas Caimán, una en Suiza. Parte del proceso de recuperación de activos. Todo será congelado y eventualmente devuelto a las víctimas. No te quedará nada, Rebeca. Absolutamente nada. Mentía parcialmente. Aún estaban rastreando el dinero, pero valió la pena por ver el pánico en sus ojos. Colgué el teléfono y salí de ese lugar sin mirar atrás. Rebeca gritaba algo detrás del vidrio, pero ya no me importaba. Había obtenido lo que necesitaba. Confirmación de que había sido víctima de un monstruo calculador, no una tonta que se lo merecía. Afuera del reclusorio, el sol de noviembre brillaba cálido sobre Guadalajara. Respiré profundo, sintiendo cómo algo pesado se desprendía de mi pecho. Damián me esperaba en su coche. ¿Cómo te sientes? Libre.
Por primera vez en un año, me siento libre. Bien, porque el juicio de apelación comienza en 3 semanas. Y esta vez vamos a ganar. Subí al coche con una certeza que no había sentido en meses. El camino sería largo todavía. La recuperación del dinero tomaría tiempo. Los trámites legales serían agotadores. Pero por primera vez veía luz al final del túnel. Y esa luz tenía forma de justicia. El juicio de apelación comenzó el 9 de diciembre de 2025 en el Tribunal Superior de Justicia de Jalisco. La sala estaba repleta de periodistas, curiosos y algunas de las otras víctimas de Rebeca que querían presenciar su caída definitiva. Yo llegué con Damián Arteaga, vestida con el único traje formal que me quedaba, un conjunto azul marino que Esther Paniagua me había regalado para la ocasión. Esta vez todo era diferente. Ya no éramos la víctima indefensa y el abogado barato contra una maquinaria legal poderosa. Ahora teníamos evidencias sólidas, víctimas corroborando el patrón criminal y peritajes forenses demoledores. La magistrada presidiendo era Guadalupe Rentería Ibarra, una mujer de 59 años, con reputación de ser implacable con el fraude. Junto a ella, 2 magistrados más conformaban el panel: Arturo Benavides Lagos y Mónica Cifuentes Prado. Rebeca fue traída esposada desde Puente Grande. Llevaba el uniforme beige del reclusorio, sin maquillaje, el cabello recogido en una cola despeinada. Cuando entró a la sala, evitó mirar hacia donde yo estaba. Su abogado defensor era ahora Filiberto Núñez Chávez, un penalista de segunda categoría. Los buenos abogados no querían tocar su caso después del escándalo mediático. «Señoría», comenzó Damián con voz firme, «venimos a demostrar que el juicio civil de diciembre de 2024 fue producto de un fraude procesal sistemático. La entonces demandante, hoy procesada penalmente, construyó su caso sobre 3 pilares: documentos falsificados, testigos perjuros y manipulación de evidencias. Vamos a desmantelar cada uno de esos pilares hasta que no quede nada». Durante los siguientes 5 días, Damián presentó un caso devastador. Primero, el perito calígrafo Mauricio Santibáñez Rubalcaba demostró mediante análisis microscópico, químico y digital que el famoso cuaderno de contabilidad, donde supuestamente yo registraba los préstamos con intereses, era una falsificación hecha aproximadamente 6 meses antes del juicio original. La tinta no correspondía con la fecha alegada, el papel mostraba desgaste artificial, y la caligrafía, aunque similar a la mía, tenía inconsistencias reveladoras. Este documento fue creado específicamente para el litigio, concluyó el perito. Es imposible que sea auténtico. Rebeca palideció en su asiento. Filiberto Núñez intentó objetar, pero sus argumentos sonaban débiles y desesperados. Luego vinieron los testigos arrepentidos. Guadalupe Méndez, quien había testificado que me vio maltratando a Rebeca, subió al estrado temblando. «Rebeca me pagó 15,000 pesos por mentir», confesó entre lágrimas. Me dio un guión específico de qué decir. Yo necesitaba el dinero, mi hijo estaba enfermo, y pensé que solo era un divorcio o algo así. No sabía que estaba destruyendo la vida de una persona inocente. Perdóneme, señora Marisol. Perdóneme. Santiago Vargas, el supuesto cliente que testificó haberme escuchado hablar de Rebeca como inversión, admitió lo mismo. Me ofreció 20,000 pesos. Soy actor desempleado. Pensé que era para una obra de teatro o algo legal. Fue hasta después que entendí la magnitud de lo que hice. Cada confesión era una estocada en el caso de Rebeca. Su rostro se hundía más y más, y en cierto momento vi lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero ya no eran las lágrimas actuadas del primer juicio. Estas eran lágrimas de rabia impotente y miedo genuino. El tercer día presentamos a las otras víctimas. Lidia Casas viajó desde Morelia para testificar. Con voz temblorosa pero firme, relató cómo Rebeca le había robado 800,000 pesos con exactamente la misma historia. Estudiante pobre, familia necesitada, sueño de ser abogada. Cada detalle era idéntico, explicó Lidia. Las lágrimas en el momento preciso, las fotos de una familia supuestamente viviendo en la miseria, las calificaciones perfectas mostradas con orgullo. Es una actuación perfeccionada durante años. Valeria Ochoa testificó sobre cómo Rebeca la había convencido de hipotecar la casa de su madre para invertir en el bufete. Me prometió sociedad al 50%. Me mostró documentos legales falsos. Cuando pedí mis dividendos, me amenazó con demandarme por difamación. Viví aterrorizada hasta que la señora Marisol me contactó. Armando Telles, el empresario viudo, admitió avergonzado cómo Rebeca lo había seducido emocionalmente. Aprovechó mi soledad. Me hizo creer que me amaba.
que construiríamos una vida juntos. Cada vez que mencionaba matrimonio, ella necesitaba resolver un problema económico primero. Le di 650,000 pesos antes de darme cuenta que solo era su banco personal. El cuarto día, Damián jugó su carta más fuerte. El testimonio de la psicóloga forense Irma Saucedo Villaseñor, especialista en perfiles de estafadores. Rebeca Santillán presenta un patrón clásico de trastorno antisocial de la personalidad con rasgos narcisistas, explicó la doctora Saucedo. Carece de empatía genuina, manipula emocionalmente con maestría, planifica sus fraudes meticulosamente y no muestra remordimiento real. Su declaración en la prisión, donde admitió que sus víctimas eran solo oportunidades, confirma el diagnóstico. No estamos ante una persona que cometió un error. Estamos ante una depredadora serial que convirtió el fraude en su estilo de vida. Ese testimonio cerró cualquier posibilidad de que Rebeca pudiera alegar ignorancia o circunstancias atenuantes. El quinto día llegó el momento que yo había esperado durante un año. Me tocaba testificar nuevamente, pero esta vez con toda la verdad respaldada por evidencias irrefutables. Subí al estrado con las piernas temblando, pero la voz firme. Damián me guió a través de mi historia, desde el día que conocí a Rebeca en el restaurante hasta la devastación final. «¿Señora Velázquez?», preguntó Damián. Después de perderlo todo, de vender su negocio, de hipotecar su casa, de trabajar limpiando oficinas por las noches, ¿qué es lo que más le duele de esta experiencia? Tomé aire profundamente. No es el dinero se recupera. Lo que más duele es haber sido castigada por ser buena. Haber sido destruida por hacer lo que pensé era correcto. Duele saber que en este mundo hay personas que ven la bondad como una debilidad que explotar. Pero también aprendí algo, que la justicia a veces tarda, pero llega, y que hay gente buena, como el licenciado Arteaga, como mi amiga Leonor, como Esther Paniagua, que todavía creen en ayudar sin esperar nada a cambio. Miré directamente a Rebeca. Ella me quitó un año de mi vida. Me quitó mi estabilidad, mi negocio, mi paz mental. Pero no pudo quitarme mi dignidad ni mi capacidad de reconstruirme. Eso es algo que el dinero no compra y que ella jamás entenderá. Cuando bajé del estrado, vi que algunos en la sala tenían lágrimas en los ojos. Incluso la magistrada Rentería se había quitado los lentes para limpiarlos discretamente. El abogado defensor Filiberto Núñez intentó contrainterrogarme, pero ya no había nada que atacar. Cada pregunta que hacía era respondida con evidencias documentales. Cada duda que sembraba era destruida por los testimonios previos. Finalmente llegó el turno de Rebeca. Filiberto Núñez le aconsejó no declarar. Sabía que cualquier cosa que dijera empeoraría su situación, pero Rebeca insistió. Creo que su ego no podía soportar quedarse callada. Subió al estrado esposada, flanqueada por 2 custodias. La magistrada Rentería le advirtió que cualquier declaración podía ser usada en su contra en el proceso penal paralelo. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señorita Santillán?, preguntó la magistrada. Rebeca miró a todos en la sala con una mezcla de odio y desesperación. Sí, que todas estas personas son hipócritas. Marisol Velázquez no era ninguna santa. Ella quería sentirse superior, quería comprar mi lealtad con dinero. Lidia Casas, Armando Telles, todos ellos querían algo de mí a cambio. Nadie da nada gratis en este mundo. Yo solo tomé lo que me ofrecieron. ¿Está usted admitiendo que aceptó dinero de estas personas?, preguntó la magistrada con severidad. Rebeca se dio cuenta de su error demasiado tarde. No. Bueno, sí, pero... ¿Sí o no, señorita Santillán? Sí, acepté dinero, pero ellos lo dieron voluntariamente. Yo no forcé a nadie. Pero luego los demandó alegando que eran préstamos con intereses cuando en realidad eran donaciones. ¿Es correcto? Yo tenía derecho a ese dinero. Me lo merecía después de todo lo que soporté. ¿Y qué exactamente soportó? ¿Que le pagaran su universidad? ¿Que le compraran un automóvil? ¿Que le dieran un departamento? Rebeca no tenía respuesta. Solo bajó la mirada mientras las lágrimas, ahora completamente reales, caían sobre su uniforme de reclusa. Los alegatos finales fueron una formalidad. Damián resumió brillantemente cómo cada pieza de evidencia demostraba el fraude procesal. Filiberto Núñez intentó un alegato emocional sobre segunda oportunidades y errores de juventud, pero sonó patético. La deliberación del tribunal tomó 2 horas. Cuando los magistrados regresaron a la sala, el silencio era absoluto.
La magistrada Rentería leyó la resolución con voz firme y clara. Después de analizar exhaustivamente las evidencias presentadas, este tribunal determina que el juicio civil de diciembre de 2024 fue producto de fraude procesal sistemático. Las pruebas documentales eran falsificadas, los testigos fueron sobornados, y la demandante actuó con dolo y mala fe desde el inicio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Por lo tanto, se revoca en su totalidad la sentencia anterior. La señora Marisol Velázquez no debe cantidad alguna a Rebeca Santillán González. Además, se ordena a la señorita Santillán devolver la suma de 2.500.000 pesos más intereses legales, lo que asciende a un total de 2.800.000 pesos. Ahogué un sollozo. Damián apretó mi mano. Adicionalmente, considerando la gravedad de los hechos, se ordena el embargo preventivo de todas las cuentas bancarias de la señorita Santillán, incluyendo aquellas en el extranjero que han sido identificadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Los fondos recuperados serán distribuidos proporcionalmente entre todas las víctimas identificadas. Rebeca gritó, «¡No!», y colapsó en su silla. Las custodias tuvieron que sostenerla. Finalmente, continuó la magistrada Rentería, se remiten copias certificadas de este expediente a la Fiscalía General para que se investigue criminalmente a todas las personas que participaron en este fraude, incluyendo los testigos falsos y los asesores legales que pudieran haber tenido conocimiento. Esa última parte hizo que varios en la sala voltearan a ver en dirección donde solía sentarse Horacio Montes de Oca en el primer juicio. Aunque no estaba presente hoy, el mensaje era claro. La investigación no había terminado. Cuando salimos del tribunal, los reporteros nos rodearon. Damián dio una conferencia breve mientras yo me apoyaba en Leonor, incapaz de hablar por la emoción. La justicia ha prevalecido, declaró Damián. Mi cliente fue víctima de uno de los fraudes más elaborados que he visto en mi carrera. Hoy se reivindicó su nombre, su honor y su verdad. Esperamos que este caso sirva de advertencia. El sistema judicial mexicano puede ser manipulado, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esa noche, en mi casa casi vacía pero ahora llena de esperanza renovada, Leonor, Esther, Damián y yo brindamos con sidra barata. Por la justicia tardía pero llegada, dijo Damián levantando su vaso. Por las mujeres que se levantan después de caer, agregó Esther. Por mi amiga más fuerte que conozco, dijo Leonor abrazándome. Yo solo pude susurrar. Por Ernesto, que me enseñó que hacer el bien siempre vale la pena, aunque tarde en verse recompensado. Brindamos mientras afuera comenzaba a llover, esa lluvia de diciembre que limpia Guadalajara y la deja oliendo a tierra mojada y nuevos comienzos. Todavía faltaba mucho. Recuperar el dinero tomaría meses. Reconstruir mi vida tomaría años. Pero por primera vez desde aquella tarde de julio de 2024, cuando recibí la demanda, dormí profundamente, sin pesadillas, sin angustia. Dormí como duerme alguien que sabe que la verdad triunfó y que los monstruos, eventualmente, siempre caen. Los primeros meses de 2026 fueron un ejercicio de paciencia y reconstrucción lenta. Aunque había ganado el juicio de apelación, el proceso de recuperar el dinero robado era complejo y burocrático. Las cuentas de Rebeca en Islas Caimán y Suiza estaban congeladas, pero los trámites internacionales para repatriar fondos tomaban tiempo. Mientras tanto, yo seguía trabajando con Esther en Hilos de Plata. Poco a poco, el negocio crecía. Implementé estrategias que había aprendido en mis años con sedas y terciopelos. Contactar diseñadores emergentes, crear colecciones exclusivas, organizar eventos de moda íntima en casas particulares. Para marzo, las ventas habían aumentado 40%. Esther estaba encantada. Sabía que eras maga con las telas, pero esto supera mis expectativas. Es que ahora sé valorar cada oportunidad, le respondí. Cuando lo pierdes todo, aprendes a no dar nada por sentado. Un martes de marzo, Damián me llamó con noticias importantes. Marisol, necesito que vengas a mi despacho. Hay algo que debes ver. Cuando llegué, encontré su oficina llena de documentos y una expresión satisfecha en su rostro. La unidad de inteligencia financiera logró rastrear todos los movimientos de Rebeca, y hay sorpresas interesantes. Me mostró los reportes. Rebeca no solo tenía los 2,5 millones que me quitó a mí, tenía casi 5 millones de pesos distribuidos en distintas cuentas. Había defraudado a muchas más personas de las que conocíamos, pequeñas víctimas que nunca denunciaron por vergüenza o desconocimiento. Además, continuó Damián,
Hay transferencias que implican a Sebastián Montes de Oca. No fue solo el novio ingenuo que él alegó ser. Sabía perfectamente de dónde venía el dinero y lo ayudó a moverlo internacionalmente. La fiscalía ya lo citó a declarar. ¿Y Horacio Montes de Oca? Ahí es más complicado. Fue lo suficientemente astuto para mantener distancia documental, pero hay correos electrónicos entre él y Rebeca donde discuten estrategias para mi caso. Sugiere conocimientos y no complicidad directa. El Colegio de Abogados abrió investigación ética contra él. La caída de los Montes de Oca era casi tan satisfactoria como la de Rebeca misma. Esa familia que me había visto con desprecio, que había celebrado mi destrucción mientras bebían champán en sus eventos exclusivos, ahora enfrentaba escrutinio público y profesional. En abril comenzó la distribución de los fondos recuperados. El proceso fue supervisado por una interventora judicial, la licenciada Teresa Ávila Campillo, quien organizó reuniones con todas las víctimas identificadas. La primera reunión fue emotiva. Éramos 11 personas en total. Lidia Casas, Valeria Ochoa, Armando Telles, yo y 7 más que habían sido localizadas a través de la investigación. Había un contador de Zapopan que le había prestado 200,000 pesos para su coche. Una profesora jubilada que dio 100,000 para ayudarla a abrir el bufete. Un empresario de Tonalá estafado con 300,000. Cada uno contaba su historia y era escalofriante escuchar las similitudes. Rebeca usaba el mismo manual con todos. Identificar una persona generosa con recursos, ganarse su confianza mediante una historia de superación, extraer dinero gradualmente y luego desaparecer o atacar legalmente. Es como un vampiro emocional, dijo la profesora jubilada, Angélica Parra Vélez. Te va drenando poco a poco hasta que no queda nada. La recuperación total ascendió a 4,700,000 pesos después de vender el coche de Rebeca, sus joyas, y repatriar los fondos extranjeros. La interventora Teresa Ávila calculó las proporciones según lo que cada víctima había perdido. A mí me correspondían 2,200,000 pesos, menos que los 2,800,000 que la sentencia ordenaba, pero era todo lo que había disponible. El resto del dinero se distribuyó entre las otras víctimas proporcionalmente. El día que recibí la transferencia bancaria, me senté en mi cama y lloré durante 1 hora completa. No eran lágrimas de alegría pura. Nada podía devolverme el año de infierno que viví, pero eran lágrimas de alivio profundo. Podía pagar la hipoteca completa, salir de deudas y tener capital para reconstruir mi vida. Leonor llegó esa tarde y me encontró rodeada de pañuelos usados, pero sonriendo. ¿Llegó el dinero? Llegó. No puedo creerlo. Realmente llegó. ¿Y qué vas a hacer ahora? Primero, liberar mi casa. Segundo, expandir mi sociedad con Esther. Y tercero, dudé, pero luego dije con firmeza, quiero crear una fundación. ¿Una fundación? Para ayudar a víctimas de fraude. Para darles asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, orientación. Para que ninguna mujer más tenga que pasar sola por lo que yo pasé. ¿Es una locura? Leonor me abrazó fuerte. Es lo más hermoso que he escuchado. Convertir tu dolor en propósito. Ernesto estaría orgullosísimo. Mientras tanto, Rebeca Santillán enfrentaba las consecuencias de sus actos. En mayo de 2026 fue sentenciada en el proceso penal. El juez Octavio Rangel Santana fue implacable. Los delitos de fraude agravado, falsificación de documentos y asociación delictuosa se encuentran plenamente comprobados, declaró. La acusada demostró premeditación, alevosía y absoluta falta de remordimiento. Sus acciones no fueron errores de juventud, sino crímenes calculados que destruyeron múltiples vidas. La sentencia: 12 años de prisión sin posibilidad de reducción por buen comportamiento durante los primeros 5 años. Además, inhabilitación permanente para ejercer como abogada, su cédula profesional fue cancelada, y obligación de reparar el daño moral a las víctimas. 12 años. Rebeca tendría 41 cuando saliera, si es que cumplía la sentencia completa. Su juventud, su belleza, sus mejores años los pasaría en Puente Grande, compartiendo celda con otras reclusas, comiendo comida institucional, usando uniforme beige, sin poder manipular ni controlar nada. Damián asistió a la lectura de sentencia, y me contó que Rebeca lloró desconsoladamente, suplicando perdón, alegando que cambiaría. Pero el juez fue claro. Usted tuvo múltiples oportunidades de cambiar. Eligió conscientemente el camino del fraude una y otra vez. Ahora enfrentará las consecuencias. Sebastián Montes de Oca fue procesado como cómplice.
Aunque su participación era menor, principalmente ayudando a mover dinero, recibió 4 años de prisión y multas considerables. La familia Montes de Oca, tan orgullosa y poderosa, ahora tenía un hijo en la cárcel. Horacio Montes de Oca nunca fue procesado penalmente por falta de evidencias directas, pero el Colegio de Abogados lo suspendió por 2 años por violaciones éticas graves. Su prestigio quedó destruido. Clientes importantes lo abandonaron. Su bufete, que había sido una institución en Guadalajara durante 30 años, cerró operaciones en junio de 2026. La justicia puede ser lenta, pero cuando llega, llega completa. En julio de 2026, exactamente 2 años después de recibir la demanda que destruyó mi vida, inauguré la Fundación Ernesto Velázquez para víctimas de fraude. Usé 300,000 pesos de mi recuperación para establecerla, y Esther donó otros 200,000. Damián Arteaga aceptó ser el director legal pro bono. La doctora Patricia Aguirre, mi psicóloga, se unió para dirigir el área de apoyo emocional. Leonor ayudaba con la administración. Hasta Valeria Ochoa, quien había decidido no volver al derecho después de su trauma con Rebeca, se unió como coordinadora. El día de la inauguración, en un modesto local de la colonia americana, vinieron todas las víctimas de Rebeca. También llegaron periodistas, autoridades locales y personas interesadas en el proyecto. Di un discurso breve pero desde el corazón. Esta fundación nace del dolor, pero florece en esperanza. Nace de haber tocado fondo, pero florece en la certeza de que siempre se puede volver a subir. Cada persona aquí presente fue rota por el fraude, pero ninguna quedó destruida permanentemente. Y ahora vamos a asegurarnos de que otros tengan el apoyo que muchos de nosotros no tuvimos. Lidia Casas tomó el micrófono después de mí. Cuando Rebeca me robó, pensé que era mi culpa por ser tonta. Cuando conocí a Marisol y a las demás víctimas, entendí que no fuimos tontas, fuimos humanas. Confiamos, amamos, quisimos ayudar. Y alguien explotó eso. Pero aquí está la diferencia. Ella está en la cárcel, destruida por su propia maldad. Nosotras estamos aquí, juntas, reconstruidas, más fuertes. El aplauso fue ensordecedor. Varias personas lloraban abiertamente. Esa tarde, después de que todos se fueron, me quedé sola en el local de la fundación. Las paredes todavía olían a pintura fresca. Los muebles eran sencillos, donados por distintas personas. Pero había algo hermoso en esa simplicidad. Representaba nuevos comienzos auténticos, no fachadas lujosas construidas sobre mentiras. Saqué mi teléfono y abrí la única foto que conservaba de Ernesto y yo. Estábamos en Puerto Vallarta, jóvenes y felices, sin idea de las tormentas que vendrían. Lo logré, mi amor, susurré a la foto. Caí tan hondo que pensé que nunca volvería a ver la luz. Pero aquí estoy. Transformé el veneno en medicina. Ojalá puedas verme desde donde estés. En ese momento sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Señora Marisol Velázquez? Era una voz femenina joven, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Diana. Vi la nota sobre su fundación en el periódico. Yo también fui víctima de fraude. Una mujer que decía ser mi amiga me robó todo. No sé qué hacer. No sé a quién acudir. ¿Podría ayudarme? Sentí que el corazón se me expandía. Por supuesto, Diana. Para eso estamos aquí. Cuéntame tu historia. Mientras escuchaba a esa muchacha llorar y relatar su pesadilla, supe que había encontrado mi verdadero propósito. No era venderte las bonitas ni tener una boutique exitosa, aunque eso también era importante. Mi propósito era ser el ángel que yo necesité cuando estaba en el suelo, destrozada, sin ver salida. Esa noche, camino a casa, pasé frente al lugar donde antes estaba mi boutique, sedas y terciopelos. Ahora era una tienda de electrónicos. Todo cambia, pensé. Los negocios cierran, las vidas se transforman, las personas evolucionan. Pero hay cosas que permanecen: la dignidad, la resiliencia, la capacidad humana de levantarse después de caer. Eso nadie me lo pudo quitar. Ni siquiera Rebeca Santillán con toda su maldad calculada. Llegué a mi casa, ya sin hipoteca, completamente mía otra vez, y preparé té de manzanilla como hacía Ernesto. Me senté en mi terraza, mirando las luces de Guadalajara titilar en la noche, y por primera vez en 2 años me sentí genuinamente en paz. Había sobrevivido, había luchado, había ganado. No solo el juicio, no solo el dinero recuperado. Había ganado algo mucho más valioso, mi alma de vuelta,
mi fe en la humanidad restaurada, mi capacidad de confiar renovada. Y mañana comenzaría un nuevo día, con nuevas víctimas que ayudar, con nuevas batallas que pelear. Pero esta vez, no pelearía sola. Tendría un ejército de sobrevivientes a mi lado. Rebeca Santillán quiso destruirme. En cambio, sin saberlo, me forjó en acero. 3 años después. Noviembre de 2029. Hay días en que me cuesta recordar a la Marisol que fue destruida en 2024. Esa mujer rota que limpiaba oficinas por las noches y consideraba rendirse, parece ahora un personaje de otra vida, de otra época lejana. Pero las cicatrices permanecen, no como heridas abiertas, sino como recordatorios de batallas ganadas. Hilos de Plata se había expandido considerablemente bajo mi dirección. Esther y yo abrimos 2 sucursales más, una en Zapopan y otra en Puerto Vallarta. La boutique original de Tlaquepaque se convirtió en nuestra insignia, atrayendo clientas de todo Jalisco y estados vecinos. Nuestras colecciones combinaban artesanía tradicional mexicana con diseños contemporáneos, y habíamos logrado contratos con 3 grandes almacenes. Esther, ahora de 65 años, había reducido sus horas, pero seguía siendo el corazón sabio del negocio. Tú tienes la visión, yo tengo la experiencia. Somos el equipo perfecto, me decía frecuentemente. Pero mi verdadero orgullo era la Fundación Ernesto Velázquez. En 3 años habíamos ayudado a 243 víctimas de fraude. Proporcionábamos asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y orientación financiera. Damián Arteaga había reclutado a 5 abogados jóvenes que trabajaban pro bono o por honorarios reducidos. La doctora Patricia Aguirre dirigía un equipo de 4 psicólogos. Habíamos ganado 32 casos judiciales contra estafadores. No todos resultaban en prisión. El sistema seguía siendo imperfecto. Pero cada victoria era un paso hacia la justicia. Y más importante aún, ninguna de nuestras víctimas tuvo que enfrentar sola su batalla como yo lo hice. La fundación operaba desde un edificio de 3 pisos en la colonia americana que compramos con donaciones y fondos que yo misma aportaba mensualmente. En la entrada principal colgaba una placa con una frase que elegimos colectivamente. Del dolor nace la fuerza. De la justicia nace la paz. Una tarde de noviembre, mientras revisaba expedientes en mi oficina de la fundación, Valeria Ochoa tocó la puerta. Ahora tenía 31 años y se había convertido en una coordinadora excepcional, además de estudiar psicología en línea por las noches. Marisol, llegó esta carta para ti. Es del reclusorio de Puente Grande. Mi corazón se aceleró levemente. En 3 años había recibido 4 cartas de Rebeca Santillán. Las primeras 2 eran cartas furiosas, llenas de insultos y acusaciones. La tercera era manipuladora, fingiendo arrepentimiento y pidiendo que intercediera para reducir su sentencia. Ninguna recibió respuesta mía. Esta quinta carta era diferente desde el sobre. La caligrafía era menos firme, más temblorosa. La abrí con curiosidad cautelosa. Estimada Marisol, comenzaba, y ya el tono era distinto. No había fingimientos ni manipulaciones evidentes, solo una voz cansada. No espero que leas esta carta, y mucho menos que me respondas. No espero tu perdón porque sé que no lo merezco. Pero después de 3 años aquí dentro, rodeada de otros monstruos que son espejos de lo que fui, necesito decirte algo que nunca dije con honestidad. Lo siento. Durante años me convencí de que el mundo me debía algo por mi infancia horrible, por mi pobreza, por mi dolor. Creí que tomar de otros era supervivencia. Ahora entiendo que era simplemente maldad disfrazada de justificación. Destruí tu vida. Destruí las vidas de 11 personas confirmadas, y probablemente de más que nunca se atrevieron a denunciar. Convertí la bondad ajena en mi negocio personal. Y aquí estoy, pudriéndome en esta celda, sin futuro, sin dignidad, sin nada. Tú te levantaste. Te reconstruiste. Creaste algo hermoso del horror que te causé. Yo, en cambio, solo creé más horror hasta que me consumió. No te pido perdón. No tengo derecho. Solo quería que supieras que hay noches en que no puedo dormir, atormentada por las caras de todas ustedes, y que si pudiera retroceder el tiempo, ojalá hubiera aceptado tu ayuda con gratitud genuina, en lugar de explotarla con codicia. Nunca saldrás de mi conciencia. Y quizás ese sea mi verdadero castigo, más pesado que estos barrotes. Rebeca. Dejé la carta sobre mi escritorio y me quedé mirándola largo rato.
¿Era real este arrepentimiento? ¿O era otra manipulación sofisticada? Con Rebeca nunca se sabía con certeza. Pero descubrí algo sorprendente. Ya no me importaba tanto. Su arrepentimiento o falta de él no cambiaba mi realidad. Yo había sanado. Había construido una vida nueva, más significativa que la anterior. Su tormento interno, real o fingido, ya no era mi problema ni mi responsabilidad. Guardé la carta en un cajón sin responderla. Tal vez algún día la leería de nuevo con otros ojos. O tal vez no. Tenía cosas más importantes que hacer. Esa noche había un evento especial en la fundación. La graduación de nuestro primer programa de mentoría para sobrevivientes. 12 mujeres que habían sido víctimas de fraude completaron un curso de 6 meses donde aprendieron sobre finanzas personales, defensa legal básica, reconstrucción emocional y habilidades empresariales. El salón estaba decorado con globos blancos y dorados. Habían venido familias, amigos, patrocinadores de la fundación y medios locales. Leonor había preparado un buffet modesto pero delicioso. Damián llegó con su esposa e hijos, familia que no conocí hasta después del juicio, cuando nuestra relación profesional se convirtió en amistad genuina. Las 12 graduadas recibieron diplomas y hablaron brevemente sobre su experiencia. Algunas lloraron, otras rieron. Todas irradiaban esa luz especial que solo tienen quienes han caminado por el fuego y salieron del otro lado. La última en hablar fue Diana Robledo, aquella muchacha que llamó el día de la inauguración de la fundación hace 3 años. Ahora tenía 28 años y acababa de abrir su propia cafetería después de que la ayudáramos a recuperar 100,000 pesos robados por una supuesta amiga. Cuando llegué aquí, dijo Diana con voz emocionada, yo era un desastre. Había perdido mis ahorros de 5 años. Había perdido mi confianza en la humanidad. Consideraba seriamente desaparecer porque la vergüenza era insoportable. Pero Marisol me dijo algo que cambió mi perspectiva. El fraude no te define. ¿Cómo te levantas después sí? Esas palabras me salvaron la vida. Y ahora, con mi cafetería abierta y mi dinero recuperado, puedo decir que no solo sobreviví, estoy floreciendo. Los aplausos llenaron el salón. Me sequé discretamente las lágrimas mientras Diana bajaba del podio y me abrazaba. Después de la ceremonia, cuando casi todos se habían ido, Damián se acercó a mí con una expresión seria. Marisol, necesito contarte algo. Rebeca solicitó audiencia con el juez de ejecución. Quiere apelar para reducción de sentencia por buen comportamiento. Sentí un escalofrío. ¿Después de solo 3 años? Es poco probable que lo consiga, pero tiene derecho a intentarlo. ¿Quieres estar presente en la audiencia? Lo pensé cuidadosamente. Parte de mí quería gritarle que 12 años no eran suficientes por lo que hizo. Pero otra parte, la parte sanada y en paz, ya no necesitaba esa confrontación. No, respondí finalmente. Ya no necesito verla, Damián. Ella ya no tiene poder sobre mí. Que haga lo que tenga que hacer. Mi vida ya no gira alrededor de Rebeca Santillán. Damián sonrió con orgullo. Esa es la respuesta de alguien que verdaderamente sanó. La audiencia de reducción de sentencia ocurrió 2 semanas después. Damián asistió como observador y me contó los detalles. Rebeca argumentó que había tomado cursos de rehabilitación, que trabajaba en la biblioteca del reclusorio, que había mostrado transformación genuina. El juez Octavio Rangel escuchó todo y luego dijo: Señorita Santillán, 3 años de buen comportamiento no borran 7 años de premeditación criminal. Su sentencia permanece sin modificaciones. Podrá solicitar nuevamente dentro de 2 años. Rebeca lloró, suplicó, pero la decisión fue inamovable. 9 años más en prisión. Saldría en 2035 con 43 años, sin licencia para ejercer derecho, con antecedentes penales que limitarían severamente sus oportunidades. Cuando Damián me lo contó, simplemente asentí. No sentí alegría sádica ni compasión especial. Solo una aceptación neutral de que la justicia había hablado nuevamente. En diciembre de 2029, 5 años después de mi pesadilla, sucedió algo completamente inesperado. El gobierno de Jalisco me otorgó el reconocimiento Mujer del Año en Servicio Social por el trabajo de la Fundación. La ceremonia fue en el Teatro Degollado, con autoridades estatales, empresarios y líderes comunitarios. Cuando anunciaron mi nombre, caminé al escenario con un vestido azul rey elegante que yo misma había diseñado con telas de nuestra boutique. La gobernadora Laura Íñiguez Mora me entregó la medalla y un pergamino. En su discurso dijo: Marisol Velázquez transformó una tragedia personal en servicio comunitario.
convirtió su dolor en propósito y su derrota en victoria. Es un ejemplo luminoso de resiliencia mexicana. Cuando me dieron el micrófono para hablar, miré al auditorio repleto. Leonor lloraba en primera fila. Esther aplaudía con orgullo. Damián y su familia me saludaban. Las 12 graduadas de la fundación habían venido todas. Hace 5 años, comencé. Yo estaba en el lugar más oscuro que alguien puede imaginar. Había perdido todo. Mi negocio, mi dinero, mi dignidad, mi esperanza. Limpiaba oficinas por las noches y consideraba seriamente rendirme para siempre. Si me hubieran dicho entonces que hoy estaría aquí recibiendo este reconocimiento, me habría parecido un cuento de hadas imposible. Hice una pausa para controlar la emoción. Pero aquí está la verdad que aprendí. Nunca estamos tan destruidos que no podamos reconstruirnos. Nunca estamos tan solos como creemos. Y de las cenizas más devastadoras pueden crecer bosques enteros. Este reconocimiento no es solo mío. Es de cada mujer y hombre que se levantó después de caer, que confió después de ser traicionado, que amó después de ser herido. Todos ustedes son mis verdaderos maestros. La ovación fue atronadora. Desde el escenario, con esa medalla pesando sobre mi pecho, miré mi vida con perspectiva completa. Rebeca Santillán había intentado destruirme. En cambio, sin pretenderlo, me había dado el mayor regalo, la oportunidad de descubrir mi verdadera fortaleza, mi auténtico propósito, mi real capacidad de transformación. Esa noche, de regreso en mi casa, totalmente renovada ahora, llena de muebles nuevos y fotografías de mis logros, saqué una vieja caja de recuerdos. Encontré la foto de Ernesto y yo en Puerto Vallarta. La coloqué en mi buró junto a otra foto más reciente. El día de la inauguración de la fundación, rodeada de todas las víctimas convertidas en sobrevivientes. Lo hicimos, mi amor. Susurré mirando ambas fotos. Caímos tan profundo que tocamos el infierno. Pero nos levantamos, y ahora ayudamos a otros a levantarse también. Me acosté esa noche con una paz profunda. Afuera, Guadalajara brillaba con sus luces nocturnas. Mañana sería otro día lleno de víctimas que necesitaban ayuda, de casos que resolver, de vidas que reconstruir. Pero también sería un día lleno de propósito, de dignidad restaurada, de justicia servida. Un día donde Marisol Velázquez, mujer de 49 años, empresaria exitosa, directora de fundación, sobreviviente y guerrera, despertaría sabiendo que transformó su mayor derrota en su mayor victoria. Rebeca Santillán quiso enterrarme. En cambio, plantó la semilla de la mujer más fuerte que jamás seré. Y esa, al final, es la venganza más dulce de todas. Vivir bien, amar profundamente y servir desinteresadamente. La justicia no solo se sirve en tribunales. Se sirve cada día que elegimos ser mejores que quienes nos hirieron. Cada día que elegimos la luz sobre la oscuridad. Cada día que elegimos levantarnos una vez más. Y yo, Marisol Velázquez, elijo levantarme cada mañana con gratitud feroz por estar viva, por estar completa, por estar en paz. Esta es mi historia. De destrucción y renacimiento, de traición y triunfo, de caer y volar. Y si alguna mujer leyendo esto está en su momento más oscuro, sepan esto, el amanecer siempre llega, siempre, fin.